El título de este evento es Caso Práctico, la digitalización de la organización para la seguridad y salud en el trabajo. Roles, responsabilidades, comunicación y consulta. Bien, estaremos analizando lo que son los apartados 5.3 y 5.4. En 5.3 nos encontramos roles, responsabilidades y autoridades de la organización. Y en 5.4, consulta y participación de los trabajadores. Luego veremos lo que es el caso práctico. Estamos específicamente en el punto 5, liderazgo y participación de trabajadores. Del punto 5, específicamente vamos a estudiar el apartado 5.3, roles, responsabilidades y autoridades en la organización. En cuanto a roles, responsabilidades y autoridades de la organización, la norma ISO 45001 establece: la alta dirección debe asegurarse de que las responsabilidades y autoridades para los roles pertinentes dentro del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo se asignan y se comunican a todos los niveles dentro de la organización y se mantienen como información documental. Acá lo que nos establece la norma es que tengamos una estructura de una organización donde cada quien reconozca en qué posición se encuentra y cuál es su contribución a los objetivos de seguridad y salud en el trabajo. Esos roles están distribuidos en función a los procesos del negocio, ¿bien? Como pueden ser compras, operaciones, soporte, mantenimiento, administración, tecnología de la información, proyectos, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, no obstante, cada uno de de esas divisiones de la organización tiene una responsabilidad en materia de seguridad y salud en el trabajo. En este apartado, lo que nos establece es que se debe asegurar la comunicación de esas responsabilidades y autoridades en seguridad y salud en el trabajo. Por ejemplo, en el caso de compras, ¿qué responsabilidades puede tener en seguridad y salud en el trabajo? Por ejemplo, elegir proveedores que estén de acuerdo con la política de seguridad y salud en el trabajo. Bien. Adquirir equipos de protección personal que cumplan con los requisitos de normas obligatorias en materia de esos equipos de protección personal. También podemos tener, por ejemplo, responsabilidades en materia autoridades en materia de seguridad y salud en el trabajo en el proceso de compra. Por ejemplo, el hecho de darle de baja a un proveedor porque no cumple con los controles operacionales de seguridad y salud en el trabajo. Esa autoridad pues se tiene que comunicar a esa unidad de compras y así todas las unidades. Si es una unidad de proyectos, por ejemplo, confeccionar proyectos que estén conforme a la política de seguridad y salud en el trabajo. Eso es una responsabilidad que podemos tener en proyectos. Y así cada quien tiene un nivel de participación en el sistema de gestión y esos roles, según la norma, se tienen que documentar. También dice que los trabajadores en cada nivel de la organización deben asumir la responsabilidad de aquellos aspectos del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo sobre los que tengan control. ¿Cuáles son los aspectos del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo? Por ejemplo, ¿quién hace la determinación de los factores internos y externos? ¿Quién determina los requisitos de las partes interesadas? ¿Quién determina el alcance del sistema de gestión? ¿Quién confecciona el sistema de gestión? ¿Quién establece la política? ¿Quién designa los roles y responsabilidades y los comunica? ¿Cómo se confecciona el proceso de participación y consulta? ¿Y quién es el responsable de ello? Todos estos requisitos deben tener al menos un responsable y esto se tiene que distribuir a lo largo de la organización. Evidentemente, esto no puede ser una responsabilidad única, por ejemplo, del gerente de seguridad y salud en el trabajo. De lo contrario, en lo que es la prevención de riesgos laborales se convertiría en un cuello de botella. En consecuencia, lo que nosotros tenemos que contar es con una distribución de esas responsabilidades y autoridades, tomando en cuenta la naturaleza
del requisito y, por supuesto, el nivel de competencias que tiene cada persona. Mientras que la responsabilidad y autoridad se pueden asignar, finalmente, la alta dirección es la que rinde cuentas del funcionamiento del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Aquí es muy importante que nos preguntemos, ¿a quién rinde cuenta la alta dirección? De hecho, la rendición de cuentas es uno de los compromisos de la alta dirección que vimos en el caso práctico de la semana pasada. Esa rendición de cuentas es a partes interesadas. Por ejemplo, al gobierno corporativo. Le tiene que rendir cuentas sobre el desempeño que ha tenido la organización en materia de seguridad y salud en el trabajo. Hay que considerar que los gobiernos corporativos ya no se limitan a la existencia de de una rentabilidad y solamente de los gastos y de las inversiones, sino que tienen que estar atentos en cuanto al desempeño que tiene la organización en cuanto a sus compromisos. También le puede estar rindiendo cuentas, por ejemplo, a las autoridades pertinentes. En caso de incidentes, la mayoría de las leyes de prevención de riesgos laborales establecen que se le tiene que rendir cuentas a un organismo rector, normalmente definido por los ministerios del trabajo o ministerios de producción, dependiendo del lugar de donde nos estén escuchando, en el que la alta dirección se tiene que responsabilizar independientemente de que esta tarea se le haya delegado a otra persona. Por lo tanto, este tema de roles y responsabilidades, el principal interesado es la alta dirección. Dice que la alta dirección debe asignar la responsabilidad y autoridad, ¿vale? Aquí es muy interesante este punto porque este punto nos permite a nosotros deducir cuáles son las funciones que tiene un líder de seguridad y salud en el trabajo. Vamos a hablar de lo que es la segunda línea de defensa. Esa segunda línea de defensa estaría compuesta, por ejemplo, por un gerente de seguridad y salud en el trabajo, por un coordinador de un sistema de gestión o un prevencionista del riesgo en su defecto. ¿Qué tiene que hacer esa función? Asegurarse de que el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo esté conforme con los requisitos de este documento. Es decir, que cuando nosotros confeccionamos el enfoque a procesos que vimos en la primera clase en la segunda clase de esta campaña, pues esto sea coherente con los requisitos de la norma, que se pueda identificar dónde están los procesos de identificación de riesgos, identificación de peligros, evaluación de riesgo, establecimiento de controles, cómo se le hace seguimiento a las contratistas, cómo se gestionan los cambios. Todos estos procesos tienen que ser coherentes con los requisitos de esta norma internacional. Informar a la alta dirección sobre el desempeño del sistema de gestión. Esa responsabilidad que se está designando, pues tiene que contar con información suficiente y autoridad suficiente, por ejemplo, para poder obtener datos de esas distintas responsabilidades que hemos mencionado hace rato, de compras, proyectos, operaciones, eh, soporte, ¿vale? Estos, por supuesto, van a tener un desempeño, pero al final a la alta dirección le tiene que llegar esta información filtrada, al menos en reportes que tiene que confeccionar esta función. Entonces, es muy importante que nosotros reconozcamos quién es el responsable de seguridad y salud en el trabajo, porque si bien no es el que ejecuta los controles, es la persona que estaría encargada de velar por el seguimiento y medición del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo y en consecuencia el que le informaría a la alta dirección si ese desempeño es positivo o negativo. Luego está lo que es el apartado 5.4, consulta y participación de los trabajadores. La consulta y participación de los trabajadores es vital dentro de la organización. Vamos a tener diferentes formas de comunicarnos y esas diferentes formas de comunicarnos estarían dadas por el tipo de organización. Hay organizaciones que tienen, por ejemplo, un sindicato, ¿vale? Entonces, por lo tanto, esa parte interesada tenemos que
reconocerla y utilizarla como canal de comunicación con los trabajadores sindicados, ¿vale? Si no tenemos sindicato, sino que tenemos una comunicación directa con los trabajadores, también tenemos que definir esos canales de información. Hay que tomar en cuenta que hay mucha información dentro de los sistemas de gestión que son desestructurada, es decir, información que se va compartiendo en reuniones, en correo electrónico, en, en el día a día, ¿vale? Pero también hay información formal, por ejemplo, la política de seguridad y salud en el trabajo. Esta se tiene que consultar y hacer partícipe a los trabajadores para ver si ellos están de acuerdo con esta política. De no estar de acuerdo, tendríamos que llegar a los puntos de encuentro para poder hacer ajustes sobre esa política. Los objetivos. En los objetivos los trabajadores tienen una participación que es definitiva. Tenemos que asegurar que esas personas entiendan la importancia y la pertinencia de su participación en el logro de esos objetivos. También se le tiene que hacer partícipes, por ejemplo, en actividades que son más de carácter legal, por ejemplo, lo que son la participación en los comités paritarios, por ejemplo. Se le tendría que consultar, por ejemplo, si se van a escoger los delegados de prevención de riesgos laborales, que lo tienen muchas organizaciones. Total, que este es un proceso bastante complejo y es importante reconocerlo, que nos dice la norma que la organización debe establecer, implementar y mantener procesos para la consulta y la participación de los trabajadores a todos los niveles y funciones aplicables. Y cuando existan los representantes de los trabajadores en el desarrollo, la planificación, la implementación, la evaluación y el desempeño de las acciones para mejorar el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Es decir, aquí nosotros tenemos que estar trabajando de la mano con estos integrantes de la organización porque finalmente ellos son los que van a permitir que haya una mejora continua en el sistema de gestión de seguridad y salud del trabajo. Sin la participación de los trabajadores en seguridad no se puede avanzar. Los trabajadores tienen que estar convencidos de que la organización cuenta con un sistema de gestión de seguridad que contribuye con espacios de trabajo seguros y saludables y en consecuencia ellos van a estar contribuyendo. Pero esto es un trabajo que se hace desde la base, un trabajo que se hace desde el principio. ¿Bien? En cuanto a la consulta y participación de los trabajadores, la organización debe proporcionar los mecanismos, el tiempo, la formación y los recursos necesarios para la consulta y participación. Estos mecanismos tienen que estar de acuerdo a la cultura organizacional y a los recursos que tenemos en los tiempos que corren. En cuanto al tiempo, es que la dirección tiene que darse el tiempo para poder recibir información sobre esas consultas y responderlas. En cuanto a la formación, pues tener planes de formación. En cuanto a los planes de formación, que en Latinoamérica le llamamos planes de capacitación, lo vamos a poder ver en un caso práctico siguiente, ¿vale? No exactamente el caso práctico de la semana que viene, sino el de la siguiente semana vamos a estar trabajando sobre lo que es la participación en formaciones, en capacitaciones. También está lo que es proporcionar acceso oportuno a información clara, comprensible y relevante sobre el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Esto incluye lo que son, por ejemplo, la política, los objetivos, los controles, los controles operacionales, los niveles de riesgo, la participación que tienen los trabajadores para poder hacer la identificación de peligro o evaluación de riesgo, incidentes, si han existido, las consecuencias de esos incidentes, si es que las ha habido, y las acciones que está tomando la organización, ¿vale? Por lo tanto, esos canales de comunicación tienen que ser claros, tienen que ser expeditos y tienen que estar disponibles. Determinar y eliminar los obstáculos
o barreras a la participación y minimizar aquellas que no puedan eliminarse, ¿vale? Aquellos obstáculos que hayan, por ejemplo, en cuanto a poder reunirse con la alta dirección, a poder manifestar alguna condición insegura que puedan estar identificando los trabajadores, un peligro que sea emergente, que no esté identificado dentro de la matriz HIPER, un incidente que por X o Y no se pudo registrar o no se informó a tiempo. Condiciones de ambiente de trabajo que podían estar generando condiciones inseguras, ¿vale? Entonces, todas estas, esa información tenemos que facilitar el intercambio con los trabajadores, y estos trabajadores, pues, qué mejor medio que tienen que el entorno digital, el cual, pues, está bastante democratizado, sobre todo en un entorno empresarial. Enfatizar la consulta de los trabajadores no directivos sobre lo siguiente: la determinación de las necesidades y expectativas de las partes interesadas. En este caso, los trabajadores son una parte interesada y por lo tanto tienen que saber cómo la ha interpretado la alta dirección desde la ejecución del el apartado 4.2. El establecimiento de política de la seguridad y salud en el trabajo. Esa política tiene que ser entendida y es importante que obtengamos un compromiso por parte de los trabajadores de cumplirla. La designación de los roles, responsabilidades y autoridades de la organización según sea aplicable. Esa designación no puede quedar solamente en una carpeta del trabajador. Esto tiene que estar claramente comunicado y entendido por parte del trabajador para que esa ejecución sea eficaz. La determinación de cómo cumplir los requisitos legales y otros requisitos. Cuando se habla de la determinación, estamos hablando de la identificación y el análisis de esos requisitos legales. ¿Cuáles son esos requisitos legales? Los que están asociados directamente a la prevención de riesgos laborales y otros requisitos legales que podrían estar relacionados, como por ejemplo la ley del trabajo, los reglamentos de protección de datos, lo que es, bueno, los contratos con los trabajadores y el cumplimiento de ese contrato en función a los compromisos que se hayan adquirido, como por ejemplo mejoras salariales de forma periódica, dotación de equipo de protección personal, toda esa información que está contenida en la determinación de los requisitos legales, las personas la tienen que entender y tenemos que analizar cómo hacerle llegar esta información. El establecimiento de los objetivos de SST y la planificación para lograrlo. Como los trabajadores son los que van a participar directamente en la mejora del cumplimiento de la prevención del riesgo, pues en consecuencia tienen que ser los que deben conocer de primera mano cuáles son esos objetivos. La determinación de qué necesita seguimiento, medición y evaluación. Aquí está directamente relacionado con los indicadores de desempeño de seguridad y salud en el trabajo. Muy atentos porque vamos a tener un curso, una clase práctica, un caso práctico en el cual vamos a estar hablando de cómo se confeccionan esos indicadores en Kantan. La planificación, el establecimiento, la implementación y el mantenimiento de programas de auditorías. Los trabajadores deben saber cuándo se van a realizar los programas de auditoría y no solamente lo que son los programas de auditoría, sino los resultados de auditoría. Por supuesto, esto va a ser con la información que esté en acceso interno. Hay que hacer una clasificación de la información porque eventualmente una auditoría puede contar con información de carácter confidencial. Por ejemplo, el desempeño de la salud o el desempeño de la gestión de la salud de determinadas áreas. Bien, esto puede estar tocando información sensible. En consecuencia, la organización tiene que velar por el cumplimiento de esos requisitos. Bien, de esos requisitos de confidencialidad, quiero decir. Y el aseguramiento de la mejora
mejora continua. En cuanto al aseguramiento de la mejora continua, tiene que ver con la existencia de procedimientos, formularios y acciones que nos permitan lograr la mejora continua. Enfatizar la participación de los trabajadores no directivos sobre lo siguiente: la determinación de los mecanismos para su consulta y participación. Los trabajadores no directivos deben participar activamente. De hecho, es un tema de preocupación de la dirección si una persona no está participando activamente, porque participar no activamente puede implicar varias cosas. Una, primero que nada, que no está en un lugar de trabajo seguro y saludable. Digo yo que lo puede implicar potencialmente. No quiero decir que si no se comunica es seguro que esté dentro de ese entorno, pero es muy probable que esto ocurra. Esté expuesto a riesgos psicosociales, como por ejemplo amedrentamiento por parte de los líderes de la organización, que no necesariamente van a ser los cargos directivos, también pueden ser líderes naturales dentro de la organización. Entonces tiene que preocuparse sobre la participación activa de los trabajadores. La determinación de los mecanismos para su consulta y participación, ya eso lo vimos. La identificación de los peligros y evaluación de riesgos y oportunidades. Los trabajadores tienen que estar directamente involucrados en esa identificación de peligros y evaluación de riesgos. Si bien no son los que diseñan el método, porque obviamente para eso tenemos la función de seguridad y salud en el trabajo, la cual le podemos llamar prevencionista de riesgo, por ejemplo. No obstante, sí que van a tener que participar en la entrega de la información, porque finalmente son los trabajadores los que realmente conocen sus puestos de trabajo. Bien. La determinación de acciones para eliminar los peligros y reducir los riesgos de seguridad y salud en el trabajo. Una vez que se haga una identificación de peligro, pues por supuesto tenemos que pasar por una evaluación de riesgo, y hacer una evaluación de riesgo en consecuencia nos va a permitir entregar lo que son las acciones para poder abordarla. No tendría sentido uno sin el otro. Bien, la determinación de los requisitos de competencia, las necesidades de formación, la formación y la evaluación de la formación. Los trabajadores tienen que ser comunicados sobre cuál es el plan de formación. Por ejemplo, esos planes de formación en cuanto a identificación de peligro y evaluación de riesgo. El plan de formación sobre el manejo de sustancias peligrosas, trabajo en altura, gestión de permisos, todas esas formaciones que estarían dentro del plan de capacitación de SST se tendrían que considerar. La determinación de qué información se necesita comunicar y cómo hacerlo. Hay un plan de comunicación, el cual lo vamos a ver dentro de 2 semanas, el cual pues está establecido por la organización, y los trabajadores van a tener participación activa en ocasiones como receptores de la información y en ocasiones como emisores de la información. Por ejemplo, cómo se informa un incidente, cómo se informa un peligro, cómo se informa el logro de un objetivo o los obstáculos para lograr un objetivo, una condición insegura. ¿Cómo logramos nosotros para poder saber que hay una condición insegura y qué mecanismo vamos a utilizar para poder comunicarlo? La determinación de medidas de control y su implementación y su eficacia, ¿vale? Las medidas de control están dentro de un plan de control, y esas medidas de control tienen un conjunto de tareas para poder ejecutarlas, en las cuales algunas tienen que ejecutarlas los trabajadores, otras las tienen que ejecutar los directivos. Entonces, tenemos que tener, el trabajador tiene que ser comunicado sobre esa estructura que vamos a tener para poder darle respuesta a los controles operacionales, la investigación de incidentes y no conformidades y la determinación de las acciones correctivas. Los trabajadores son los que conocen cuáles son las circunstancias en las que ocurrió un incidente. Bueno, pues ellos están en el día a día y probablemente son testigos oculares del hecho. Entonces, por lo tanto, es importante su participación, siempre y cuando se proteja lo que es la posibilidad de riesgos psicosociales. Bien. Nos dice en las notas que la representación de los trabajadores puede ser
un mecanismo para la consulta y participación, es decir, esa representación de los trabajadores hecha por un sindicato, pues existen derechos que están amparados a nivel internacional sobre los sindicatos y por lo tanto la existencia de los sindicatos es muy probable y eh, la tenemos que considerar como un canal de comunicación. Podría ser en ocasiones incluso el único. Los obstáculos y barreras que puedan incluir la falta de respuesta a los aportes o sugerencias de los trabajadores, las barreras de idioma o de alfabetización, represalias o amenazas de represalia y políticas o prácticas que desalientan o penalizan la participación del trabajador. Nosotros tenemos que identificar esos obstáculos y la identificación de esos obstáculos se hacen, por ejemplo, por canales de comunicación directa de los trabajadores hacia la alta dirección. Y esos canales de comunicación directa forman parte del plan de comunicación. En LinkedIn, hace poco, hice una encuesta en la que estuvimos hablando sobre qué tanto aporte puede tener la transformación digital en estos procesos de comunicación. Fue muy interesante el resultado. El que tenga LinkedIn puede verlo en mi perfil, específicamente en artículos. Escribí un análisis de cuál es la importancia que tiene la transformación digital en las comunicaciones organizacionales y en consecuencia cómo esta contribuye a la productividad y por supuesto a la prevención de riesgos laborales. Muy bien. También nos dice que hay que enfatizar sobre la participación y consulta de los trabajadores no directivos que pretende aplicar a las personas que llevan a cabo actividades de trabajo, pero no pretende eliminar, por ejemplo, a los directivos que sufren un impacto por actividades de trabajo o por otros factores de la organización. Aquí, pues la norma trata de resolver un problema que suele ser importante, ¿vale? Es que hay veces que hay trabajadores no directivos que conciben a el directivo como un adversario dentro de seguridad y salud en el trabajo. Pero realmente no es así. La alta dirección también es un trabajador. La alta dirección también está expuesto a riesgos. Quizás no son los mismos riesgos que existen en la caldera, por ejemplo, que existen en un área de trasfilado, en un área operativa donde se estén manejando equipos rotativos. No son esos riesgos, pero sí tienen sus propios riesgos de carácter, por ejemplo, psicosocial, ¿vale? La alta dirección es el que tiene que tomar decisiones que pueden ser más o menos acertadas y las consecuencias de esas decisiones podrían llegar a ser muy complicadas para poder abordar. En consecuencia, pues puede estar expuesto a riesgo de ese carácter psicosocial. Entonces tenemos que reconocer a la alta dirección también como un trabajador. Y se conoce que la provisión de la formación sin costo para los trabajadores y la provisión de la formación durante las horas de trabajo cuando sea posible. Puede eliminar barreras significativas para la participación de los trabajadores. Bien, es muy importante que la participación la participación en las capacitaciones no sea, que no implique un costo adicional ni a la organización ni a los trabajadores. Y ese costo adicional es tratar de que las capacitaciones sean lo suficientemente ágiles como para que se puedan ejecutar durante el horario laboral. Evitar trabajo de horas de trabajo extra solamente para la capacitación, aunque puede llegar a ser muy interesante, pues hay que tomar en cuenta que la capacitación forma parte del trabajo, ¿no? O sea, al final estás cumpliendo un horario de trabajo y esos límites hay que saberlos respetar desde la organización. Bien, y por lo tanto la planificación tiene que estar muy clara y por supuesto la comunicación de la participación de los trabajadores es vital para poder lograr que esa planificación sea la correcta. Muy bien, vamos entonces a los casos prácticos. Nos dice la 45002-2023 que una pequeña empresa química comunica las responsabilidades y autoridades de SST, incluyéndolas
en las descripciones de puestos y en los procesos de evaluación del desempeño del puesto, ¿vale? Esto es una forma muy eficaz. En las descripciones de puesto te dicen cuáles son las responsabilidades y autoridades relacionadas con seguridad y salud en el trabajo y luego te las refuerzan en las evaluaciones de desempeño. Si tú tienes esa responsabilidad de entrada en la comunicación de la descripción de cargo y luego al finalizar un periodo te dicen tu desempeño en tus responsabilidades de autoridades fueron tales y cuales, pues ahí ya hay una comunicación eficaz de la participación de la persona en materia de seguridad y salud en el trabajo. Esta empresa ha desarrollado descripciones para cada rol relacionadas con seguridad y salud en el trabajo en la organización para brindar claridad sobre las expectativas relacionadas con el sistema de gestión de CST. Esto ayuda a la alta dirección a demostrar que se han asignado, comunicado y documentado las responsabilidades y las autoridades. Una vez formalizadas las acciones, la alta dirección también muestra compromiso dándole seguimiento a su desempeño por medio de las evaluaciones de desempeño. Entonces, fíjense que aquí no tenemos por qué hacer un esfuerzo adicional. Realmente, con las tareas como las tienen descritas dentro de, del funcionamiento normal de la organización, es suficiente. Bien, vamos con un segundo caso. Dice que la organización de tamaño mediano que fabricaba, vendía y distribuía productos directamente a los clientes experimentó una gran cantidad de incidentes de CST y casos de problemas de salud. Reconoció la necesidad de involucrar más a los trabajadores. Para abordar esto, la organización solicitó las opiniones de los representantes de los trabajadores y los comentarios de los trabajadores en las reuniones del equipo y al hablar con los trabajadores en el taller, luego revisó los comentarios de las reuniones en el equipo de gestión. ¿Bien? Esto pues trajo como consecuencia las siguientes acciones. Reformuló el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo para incluir la representación de todas las partes del negocio, incluidos los que trabajan fuera del sitio y los trabajadores de turno. Bien, fíjense que esta decisión la toma en función a un desempeño pobre, en este caso porque hubo muchos incidentes de seguridad, pero al final la logra formular dado a que existe una participación activa de los trabajadores. Trabajó por la mayor eficiencia de las reuniones del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo al tener agendas de reuniones flexibles, estructurar las reuniones de una manera más consciente y alentar a los participantes a brindar ejemplos de buenas prácticas en las reuniones. Bien, hay que considerar que la participación en un comité suele percibirse como un trabajo adicional. De hecho, tienes que salir normalmente de tu puesto de trabajo para poder participar en un comité. Por lo tanto, de que estas acciones sean lo más eficientes posible es parte de la mejora que puede representar el estar en estas instancias. Mostró comentarios de las reuniones en el lugar de trabajo, ¿vale? En este caso, una política de comunicación abierta y alentó a los trabajadores para proporcionar retroalimentación a su representante o directamente al Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo. Es decir, de las medidas que se estuvieron tomando, pues también teníamos la posibilidad de intercambiar información con la alta dirección o en este caso con el comité. Introdujo la rotación del presidente del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo una vez establecida la confianza entre los miembros del comité. Hay que considerar que el liderazgo de un comité de estas características pues puede llegar a tener un impacto importante porque es información que se tiene que manejar y suele tener una responsabilidad importante. Entonces, al hacerlo rotativo, hace que todas las personas que estén ostentando este rol, pues tengan un nivel de involucramiento en función al periodo en que le toca ser el presidente del comité.
incluyó la planificación de SST, evaluando y priorizando los riesgos y las mejores soluciones en la agenda de las reuniones del comité. En este caso, involucra directamente a un grupo de profesionales, los cuales pueden estar viendo en frío la aplicación de los métodos y, en consecuencia, los posibles incidentes que puedan derivarse de esos riesgos. Introdujo informes de peligro sin culpa. Estos informes de peligro sin culpa son aquellos que no atribuyen la responsabilidad de una condición insegura o de un acto inseguro, termas que se suelen utilizar como parte de los argumentos para decir por qué ocurrió un incidente de seguridad y salud en el trabajo. Realmente tal cosa como las condiciones inseguras son responsabilidades de la alta dirección, y los actos inseguros también terminarían siendo una responsabilidad de la alta dirección, porque ese trabajador que está trabajando bajo unas condiciones inseguras, pues está trabajando bajo las condiciones que le facilitó la alta dirección, y lo que son las conductas, pues las obtiene o las practica porque resulta que no hay lineamientos claros para poder regular esas conductas. Y investigaron conjuntamente los incidentes de seguridad y salud en el trabajo, pidieron ideas para evitar de que se repitan, y los revisaron con aportes del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo. Bien, hay unas recomendaciones más o unas acciones que tomaron. Introdujeron la inspección conjunta mensuales por parte de los miembros de la alta dirección. Por lo tanto, es muy importante que esta participación conjunta entre directivos y trabajadores pues quede registrada en una herramienta y se le puede hacer seguimiento. Revisó las necesidades de los planes de capacitación en el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo. Esto es para asegurarse de que las personas que están allí son competentes, y llevó a cabo reuniones de equipos semanales para discutir cómo mejorar los problemas de seguridad y salud en el trabajo. Esto condujo a mejoras de la protección de una máquina, y el entorno de trabajo, incluido el uso de los mejores sistemas de verificación. Bien, esto es, por supuesto, para mejorar lo que es el seguimiento y medición. Incluyó finalmente SST en las charlas mensuales de herramientas, alentando a los trabajadores a brindarlas. Bien, en este caso, la participación activa de los trabajadores se hace por medio de que ellos mismos sean los que hagan las charlas de seguridad. Muy bien. En la gestión de la organización. En la gestión de la organización nos encontramos, por ejemplo, que está descrito el organigrama de la organización, en este caso de todos, y podemos ir viendo cómo se va estructurando toda la gestión de la organización en función a los distintos departamentos de la organización, quiénes son los que están dependiendo de quién, y vemos el organigrama. Cada uno de las unidades van a tener una dependencia, y cada una de estas dependencias pues van a tener una unidad en la cual yo puedo ir viendo como haciendo zoom sobre la estructura organizacional. Si yo quiero ver esa estructura organizacional, pues puedo ver, por ejemplo, de qué se trata la unidad, cómo se describe esa unidad, si tiene un código, el grupo enlazado, el responsable de esa unidad, y los documentos, por ejemplo, que están asociados a esa unidad, junto con las personas que están asignadas a esa unidad. Eso, pues, al final nos permite establecer lo que es la relación que hay entre la organización y sus dependencias. Bien, esto es parte de lo que es la responsabilidad de autoridad. Luego existen lo que son los cargos. Los cargos pues tienen un conjunto de responsabilidades, las cuales están asignadas en función a la educación, formación, experiencia de las personas.
también podemos tener documentos que sustenten cuál ha sido, por ejemplo, la descripción de cargo de esta persona y las personas que están asignadas a esa responsabilidad. Por ejemplo, aquí podemos ver la educación, si es un ingeniero, en qué tiene que tener formación, cuáles son las capacitaciones que se han otorgado a esas personas, cuántos años de experiencia debería tener quien ostenta este cargo. Aquí tenemos la opción de añadir, por ejemplo, podemos subir documentos del tipo el currículum vitae, la descripción del puesto de trabajo, bueno, otros documentos que pueden ser, por ejemplo, el documento de identificación personal, podemos estar incorporando lo que son las rutas para poder ir a la organización, en este caso los rutagramas, y las personas que estén asignadas a ese cargo. Luego está en la descripción de cada uno de los departamentos. En la descripción de los departamentos, pues lo ya hemos visto que podemos establecer documentos, personas y fichas. Y luego en la descripción de la persona, que es a la que le asignamos un conjunto de roles dentro de la organización. Por ejemplo, aquí lo estoy haciendo con mi ficha de trabajo, podemos identificar a la persona, dónde está trabajando esa persona, los puntos de contacto. Estos son los roles que va adquiriendo a través del tiempo y pues aquí empezamos a ver temas relacionados con educación, formación, experiencia, habilidades, idiomas y otra información. También me permite saber, por ejemplo, si tiene currículum, si es que ha tenido documentos en cuanto a su expediente como trabajador de la organización. Aquí en las herramientas podemos ver qué tareas tiene asignadas, por ejemplo, no sé, con los objetivos de la organización. Si es que tiene alguna, bueno, aquí tiene asignado 2 tareas, una cerrada, una pendiente. Si yo quiero ver, por ejemplo, en no conformidades, si tiene acciones pendientes, allí pues vemos que tiene una pendiente y 2 cerradas. Así podemos hacer una evaluación del desempeño e inmediatamente ver dentro de las descripciones de cargo que están aquí en los documentos y la evaluación del desempeño, que es cómo está contribuyendo, pues podemos hacer directamente ese match y podemos ver si en realidad esta persona está siendo consciente y está participando activamente en el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Y aquí pues tiene todo el historial de las distintas promociones que tiene esta persona. Muy bien. Bueno, y eso está dentro de un listado de personas donde podemos encontrar los diferentes individuos que están interactuando dentro de la organización y cada uno va a tener su propia lista de tareas, documentos e histórico. En cuanto a la participación y consulta, pues es un flujo que nos va a permitir a nosotros crear una nueva participación. Esa participación es planificada. Yo puedo decir desde qué sede se está haciendo la participación, a qué periodo corresponde esa participación y consulta, el título de programa de participación y consulta. Por ejemplo, en este caso, como lo estuvimos viendo, es participación en el comité de SST. El objetivo del programa de capacitación, en este caso, es contar con un órgano interno para el seguimiento y mejora del el desempeño de SST. Bien. Le damos a aceptar y el sistema ya va a empezar a crear una tarea en la cual dice, bien, ese comité vamos a tener que seleccionar, ¿vale? Ahí está. Vamos a ver cuáles son las consultas que vamos a ejecutar para poder empezar a hacer las consultas. Yo puedo decir, por ejemplo, elección de los integrantes. Los integrantes del comité. Bien.
El sistema me va diciendo para cuándo quiero la respuesta, por ejemplo, para el 15, fecha límite de la respuesta puede ser el 16, el tipo de consulta, y aquí me va diciendo de cuáles son las consultas, en este caso, para identificar peligro y evaluar riesgo, está dirigido a una comunicación para que estas personas tengan la responsabilidad de hacer esa elección del comité. También tenemos un plan de trabajo de ese comité. Ese plan de trabajo lo podemos ejecutar desde aquí. Fíjense como ahí de una vez me dice actividad para el comité paritario de SST. Entonces esas actividades pueden ser, por ejemplo, la capacitación del equipo de comité, ¿vale? Y tenemos una fecha de inicio, vale, tendría que ser después de la selección del comité. Vamos a ponerla desde aquí, desde el lunes 19, y vamos a tener una semana de capacitación, y el responsable podemos asignar a otro responsable, de manera que esto pueda estar diversificado. Y aquí, ya una vez creada esas actas, esa participación del comité, yo puedo generar actas. Aquí puedo hacer una nueva acta, en este caso desde la sede principal, el día de hoy a esta hora, ¿vale? De una vez, fíjense como por defecto lo van haciendo. Esta es la hora -4 GMT, que estoy ahora mismo en Chile. El lugar de la reunión puede ser, por ejemplo, GoToWebinar. El objetivo de la reunión es la conformación del comité de SST, que es el que salió como consecuencia de los incidentes que vimos anteriormente. Y aquí lo que nosotros vamos a señalar, un momento que aquí quiero que veamos completo, es que le mandamos un mensaje a las personas que van a participar. En este caso es Hilbert.araujo@esginnova.com. Bien, vamos a enviar un email y ejecutamos la tarea. Bien. Entonces, esa persona ya recibió el acta del comité, y esa acta yo la puedo ya desarrollar. Aquí lo que me dice el desarrollo del acta, en la cual yo voy a ir al acta y empezar a registrar las actividades, quiénes fueron los asistentes. Aquí me va a permitir registrar los distintos asistentes que pueden estar citados a esto. La hora de inicio, las 13:05, y la hora fin, las 13, no, vamos a poner las 14 horas, ¿vale? Y bueno, aquí yo puedo ver los temas a tratar, el desarrollo del tema de reunión, y ir gestionando todas mis actas de reunión, y eso me va dejando un expediente de participación y consulta, que es el 2023-01, y el conservar la información documentada que me dice la norma. Fíjense como aquí yo había mencionado unas tareas de formación. Aquí yo puedo relacionar acciones que vienen del plan de formación, si es que ya lo tengo definido, por ejemplo, una inducción a Kantan para que podamos operar todo el comité desde la inducción de Kantan. Si yo ya he terminado las consultas correspondientes a este proceso, lo que le damos acá es editar, y le decimos, vale, esto está completado, le damos completar. Le damos OK, y fíjense cómo aquí me va diciendo, oye, no, necesitamos, para poder terminar eso, necesito que me des el visto bueno sobre las tareas que tienes asignadas acá. El sistema me va a ir orientando qué es lo que tengo como compromisos y cómo tengo que ir dejando evidencia del cierre de esos compromisos. Y eso pues aumenta en mucha medida la eficacia de las acciones tomadas en estas materias. Bien, hasta acá la presentación del día de hoy. Me gustaría saber si tienen preguntas, dudas, consultas, y estaremos atentos para poder resolverlas.